quiero continuar con lo que empecé a hablar el domingo pasado. Y bueno, quiero que ahí abra su Biblia en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4. Bueno, estamos hablando acerca de la cultura dentro de la iglesia, ¿sí? Y bueno, todo lo vamos a enfocar este capítulo como base, obviamente, ¿verdad? Este capítulo 4 de los Efesios. Yo he mencionado, yo creo que muchas veces, que la carta a los Efesios son diseños de Dios, ¿verdad? Obviamente pues toda la Biblia, pero ahí como que se resumen muchas cosas, ¿sí? Entre ellas pues está cómo debemos de vivir dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? La identidad de la iglesia, todo eso, dentro de muchas cosas que vienen ahí, pues nos lo explica esta carta, ¿sí? La estructura de la iglesia también, el cimiento de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, todo eso está ahí, ¿verdad? Entre muchas cosas muy hermosas, sí, y por supuesto, ¿verdad? La iglesia como un ejército, sí, que es lo que menciona ya casi al final. Bueno, entonces dentro de todo eso que nos explica esta carta, pues nos habla cómo es la vida dentro de la iglesia, sí, y cómo es la vida fuera de la iglesia, obviamente hablándole a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Cómo debe ser y yo así lo he titulado, ¿verdad? La cultura dentro de la iglesia local, que nosotros podemos, o lo hemos mencionado muchas veces, como la cultura del reino, sí, que está bien y pues es lo mismo, sí, nada más que yo les decía el domingo pasado, me parece, esta es una forma de verlo como que la parte práctica, sí, para entender un poquito más, sí, un poquito más detallado. Entonces, dentro de esa cultura, sí, ya pues hablamos mucho bueno, el domingo pasado hablábamos sobre cómo se va desarrollando una cultura, qué es una cultura, sí, puntos que debe tener o dónde empieza esa cultura dentro de a manera individual o personal, pues se inician nuestras familias, ¿verdad? Desde ahí se va desarrollando nuestra cultura, ¿sí? Si nuestras familias conocieron de Dios, pues nos desarrollaron una cultura bíblica, ¿sí? Dentro de lo que ellos entendieron, obviamente nuestros padres, porque la revelación y el conocimiento de Dios es progresivo, ¿verdad? No es, una generación entiende muchas cosas, pero la siguiente generación así debe de ser, tiene que entender cosas todavía mayores, ¿sí? Porque así es el conocimiento de Dios. Y sí lo mencioné, un salmo, no recuerdo si es el 145, no recuerdo, pero ahí lo mencioné el domingo. Nos dice que de generación a generación, ¿sí? O de padres a hijos, dice ese salmo, celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos, ¿verdad? O sea, el conocimiento de Dios se va llevando de una generación a otra, ¿sí? Y conforme vamos adquiriendo ese conocimiento de Dios, que no es solo lo teórico, ¿verdad? Sino todo lo que implica conocer a Dios, pues las siguientes generaciones Dios les añade más entendimiento, conocimiento de Dios. Amén. Entonces, si así crecen nuestras familias, pues la cultura va a ser muy correcta, ¿sí? Desgraciadamente, pues para muchos de nosotros, pues no crecimos en una cultura así, ¿verdad? Venimos completamente del mundo, ¿sí? Entonces muchos de nosotros, pues nuestros padres no conocían del Señor, estaban totalmente apartados de Dios, en esa ignorancia de Dios, y pues ellos nos formaron en base a su entendimiento, ¿verdad? A veces muy mal, ¿sí? Y a veces no tanto, ¿sí? No tan mal de lo feo, ¿sí? Pero como quiera se nos fue formando, ¿sí? Una cultura. Entonces, cuando venimos a la iglesia, ¿sí? La intención, o no la intención, la voluntad de Dios es que esa cultura que traemos del mundo, ¿sí? Se quebrante, amén, y nos desarrollemos en una cultura de Dios, ¿sí? Entonces entendemos por cultura estilo de vida, ¿sí? Hábitos, formas de pensar, ¿sí, mis hermanos? Sí, eso pues lo mencionamos el domingo pasado. Entonces la iglesia también tiene una cultura o un estilo de vida, ¿verdad? Que nos lo refleja de una manera más amplia y mejor, pues la vida de Jesús,
obviamente, ¿verdad? Su vida y sus enseñanzas, ¿sí? Porque así se desarrolla una cultura, ¿sí? No nada más hablándolo o teóricamente, ¿verdad? Es lo que hablamos y lo que ven, ¿sí? O lo que mostramos, amén. Y así se va desarrollando. Bueno, entonces en la iglesia pues hay una cultura, así como en las familias, la cultura empieza a través de o se transmite a través de padres, ¿sí? Nuestro papá, nuestra mamá, de ahí va desarrollándose, amén. Si, repito, ¿verdad? Si no conocieron de Dios, pues es la cultura que van a desarrollar, ¿sí? Es una cultura pues muy retorcida, ¿sí? Si conocieron de Dios, pues como ya lo dije, en base a lo que conocieron, pues es lo que van a transmitir. Eso es fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia también las autoridades, ¿sí? Así como nuestros padres físicos, también que son nuestras autoridades en nuestras casas, también en la iglesia esa cultura inicia, ¿sí? Por supuesto viene de Dios, ¿verdad? La cultura de Dios. Pero los que la van a fomentar o la van a desarrollar son nuestros pastores y el liderazgo, ¿sí? Ellos nos van a transmitir tanto por enseñanza y por lo que mostramos, ¿sí? O lo que ven en nosotros o lo que vemos en nuestros líderes, ¿sí? Es la cultura que se va a ir desarrollando en nuestra vida, mis hermanos, ¿sí? Entonces de ahí la tremenda responsabilidad de lo que es un liderazgo y un pastorado, ¿sí? Que no es nada más predicar cada fin de semana o cada domingo, cada día de reunión, ¿sí? Nuestra vida muestra, ¿sí? El evangelio, o así debería de ser, ¿verdad? Todos, ¿sí? Estamos limitados en muchas cosas, amén. No hay ni pastor, ni líder, ni oveja perfecta, no lo hay, amén. Nada de eso existe, ¿sí? El único que fue perfecto en absolutamente todo pues fue Jesús, y por eso es la vara que el Señor nos dejó, Dios, ¿sí? Que es el mismo, el Señor Jesús, Él es nuestro modelo, ¿sí? Por eso no sé si lo decían el viernes, pero la Biblia habla en un camino de perfección, que es ese, ¿sí? Es Jesús, como dice el mismo Señor, lo dijo de sí mismo, ¿verdad? Yo soy el camino, ¿sí? La verdad y la vida. Bueno, dentro de ese camino es ese camino de perfección. ¿Qué significa eso? Que vamos madurando o desarrollándonos en la imagen del Señor o en el carácter del Señor, la forma de pensar, el estilo de vida del Señor Jesús, amén. Todos debemos, todos, esto es independientemente de la posición que podamos tener en la iglesia, todos debemos aspirar a ser como Jesús, amén, todos, ¿sí? Porque es la medida que se nos dejó a todos, amén, desde los pastores hasta el más recién convertido. Esa es la medida que todos debemos de buscar tener, ¿sí? Por supuesto, ¿verdad? Por la posición, ¿sí? De autoridad, pues hay más responsabilidad, ¿sí? Como lo es un padre de familia. Un padre de familia tiene una posición de autoridad en su casa, ¿sí? Él tiene más responsabilidad pues de morir a sí mismo para poder ser una bendición o poder hacer crecer a su familia de la forma correcta, ¿sí, mi hermano? Bueno, acá es igual, ¿sí? Los pastores, los líderes, pues tenemos una responsabilidad mayor por la posición que se tiene. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? La posición no hace perfecto a la gente, ni tampoco para llegar a esa posición la persona tiene que estar totalmente perfecta, porque no lo va a lograr, ¿sí? De hecho, todos le quedamos a deber al Señor, todos, ¿sí? Y puedo decir con toda convicción, nadie hemos dado la medida, ¿sí? Y pues yo levanto las dos manos, los pies y todo, ¿verdad? No hemos dado la medida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ve Dios? Pues ve la intención, amén. Y en esa intención, pues Él nos empieza a moldear, ¿sí? Por eso el reino de Dios no es una cosa inalcanzable, ¿sí? Es algo que se puede alcanzar. Es como Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes cierran las puertas del reino, o sea, les hacen imposible a las personas llegar a eso. Y no es imposible, ¿sí? ¿Por qué no es imposible? Porque tenemos algo que es lo que hace toda diferencia, es la suministración, la ayuda del Espíritu Santo, en el que se humilla, ¿sí? Y le pide ayuda, amén. Entonces cuando Dios ve esa intención, ¿sí? Y esa actitud de corazón, Él nos va a ayudar, amén, mis hermanos, ¿sí?
pero pues esa ayuda pues no va a ser como uno quisiera. ¿Cómo quisiera uno esa ayuda? Que al día siguiente amanezca perfecto, ¿verdad que sí? Sin malos deseos, sin malos pensamientos, sin intenciones malas. Pues esa no es ayuda, eso sería sobreprotección, ¿sí? ¿Cómo lo hace el Señor? Pues es algo progresivo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Cuando me doy cuenta de los errores, amén. Y la idea de Dios es que me dé cuenta, aprenda y lo corrija, ¿sí? ¿Está claro, mi hermano? ¿Por qué? Porque eso nos madura, ¿sí? Y Dios no quiere robot, ¿sí? Ni quiere hijos con sobreprotección. ¿Por qué? Porque los va a inutilizar, amén. Entonces no van a saber enfrentar la vida, no van a saber enfrentar, saber tomar decisiones. Cuando se presente una situación difícil, le van a sacar la vuelta, van a huir, ¿sí? O simplemente se van a quedar paralizados porque no saben qué hacer, ¿verdad? Después de cierta caminar o ciertos años en el Señor. Entonces Dios lo que quiere es que uno madure, ¿sí? Pero bueno, entonces va a iniciar pues a partir del liderazgo, ¿sí? Esa cultura. Y por eso yo mencionaba el domingo, no recuerdo cómo lo mencioné, pero bueno, puntos, ¿sí? Que son códigos de conducta, ya me acordé. Si puedes poner esa diapositiva, donde vienen 7 códigos de conducta que menciona esta escritura. No voy a repetir todo, no se me asuste. Y no es mi intención, sino pues aquí nos va a amanecer, si no vamos a tardar 2 años en hablar de esto, ¿sí? Pero hay códigos de conducta que menciona el libro, esta carta a los Efesios, ¿sí? Este capítulo. Acuérdense que la base es esto, ¿sí? Obviamente toda la Biblia nos habla de eso, ¿verdad? Pero la base que estamos agarrando es este capítulo de la carta a los Efesios, ¿sí, mi hermano? Entonces, dentro de este capítulo, ¿sí? Fíjese bien el orden, cómo Dios es sabio, ¿sí? Primero le está diciendo, bueno, hay una cultura, ¿sí? Esa cultura, mi interés es que se desarrolle en la iglesia local, ¿sí? Obviamente en todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero estamos hablando de iglesia, nosotros como iglesia local. Y esa cultura debe iniciar, ¿sí? O sea, donde más va a machacar Dios es en el liderazgo y el pastorado, ¿sí? Entonces ellos tienen que desarrollar códigos de conducta que van a provocar una cultura en la iglesia o un estilo de vida, ¿sí? ¿Está claro? Para que esto se pueda derramar hacia abajo, que es la parte que vamos a ver. Entonces dentro de esos códigos pues está eso, ¿sí? Es en base a lo que menciona este capítulo, le repito. Ahí usted lo puede leer, ¿sí? Pero habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de soportar o tener paciencia, ¿sí? O considerar las deficiencias de otros para mostrarse paciente, ¿sí? La paciencia, que la palabra paciencia normalmente en el Nuevo Testamento usted la va a ver traducida también como perseverancia, ¿sí? Entonces un líder tiene que ser humilde, ¿sí? Pastores, líderes, amén. Es algo que se tiene que desarrollar y que uno tiene que buscar desarrollar, porque hasta eso, esas cosas también se aprenden, y eso está en la Biblia, ¿sí? Mateo, el Señor Jesús dijo, aprended de mí, ¿sí? Entonces la humildad también se aprende, ¿sí? Y entre muchas cosas, que es humildad, es un corazón que se deje corregir. Eso es humildad, ¿sí? Y yo sé que a nadie nos gusta la corrección, y la Biblia también lo dice, ¿verdad? La disciplina nunca es causa de gozo. ¿O quién es feliz cuando lo nalgueaban? ¿Verdad? O lloraba de felicidad porque le estaban pegando. Pues no, ¿verdad? Ya cuando vamos creciendo, pues que nos dicen, esto estuvo mal, ¿sí? Pues es como un balde de agua fría, ¿sí? Porque una, pues a veces no es la intención. Otra, pues no esperamos que eso nos pase, ¿verdad? Y al final de cuentas es un golpe al ego, ¿sí? Sea noble el corazón o no, es un golpe ahí al ego. Y la persona que es entendida, pues en su momento va a renegar, le va a doler, pero después busca decir, híjole, pues ni hablar, por aquí le tengo que dar, ¿sí? Y el que no, pues ya te ganaste un enemigo, amén. Entonces no es la idea. Entonces humildad es alguien que se deje corregir, ¿sí? Que tenga la puerta abierta para que alguien le pueda decir, ¿sabes qué? Esto no es así, amén. Desgraciadamente nosotros pues tenemos un concepto de corrección, ¿sí? Y nuestro concepto de corrección es con odio, ¿sí? Con rencor, amén.
porque muchas veces o corregimos así como padres o así nos corrigieron, ¿sí? Ya cuando la cosa estaba a todo lo que daba el coraje, ¿verdad? De parte de nuestros padres, o a veces nosotros así corregimos a nuestros hijos. Y no, es difícil, ¿sí? Pero sí se puede, amén. Entonces cuando uno ya está prendido es cuando ven, y se sale el dragón que trae uno dentro, ¿verdad? Y órale, ¿sí? O cuando el estrés está todo lo que da, tienes que tener un escape, ¿sí? Y pues ves las pompis de tu hijo y dice, aquí mero, ¿sí? No debe de ser así, mi hermano, porque Dios no hace eso, amén. Entonces ya sea que así llevemos nosotros la disciplina o la corrección, o que así nos hayan corregido. Entonces cuando se nos habla de corrección, ¿sí? Ya como grandes, pues pum, rápido el concepto es malo, ¿verdad? Pero el concepto de Dios no es malo, es bueno. Pero para entender eso, ¿cómo cuesta, verdad? ¿Sí? Entonces, por eso se necesita humildad. Amén. ¿Sí? Y dejar de tener ese porte de que yo me la sé de todas, ¿verdad? O yo puedo todo, o todos están mal menos yo. ¿Sí? Eso tiene que quitarse. Si usted se fija ahí, al menos en esas 7 cosas que menciona este capítulo, en ningún momento hay algo, ¿cómo lo puede decir? Un carisma, un don, una habilidad. ¿Sí? Se fija que todo es conducta, carácter, ¿sí? Porque si eso no lo desarrollo, si me enfoco en la habilidad, ¿sí? Y no en eso, entonces voy a producir una cultura incorrecta. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Bueno, tú, pastor, líder en tal área, padre de familia, que también es parte de un liderazgo, matrimonio, esposo, tienes que ser humilde. Sí, no, pues no soy, Señor, la mera verdad me cuesta demasiado, ya sabía, sí, tengo toda la vida te he visto así, pero yo te quiero ayudar, ¿verdad? Solo quiero que lo reconozcas y que pidas ayuda, ¿sí? Y entonces uno se humilla delante de Dios. Acuérdense que la palabra humildad viene de una palabra que significa estar a ras de piso, ¿sí? Entonces, y no es una falsa humildad. Me tiro al suelo y suelto un chorro de lágrimas, ¿verdad? Como que ya convencí a Dios. Dios no ve eso, mi hermano. Que eso es malo o bueno, pues no. El que lo quiere y lo siente hacer, pues adelante, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios ve es la intención, ¿sí? Y Dios va a decir, no me vas a convencer, ¿verdad? O no me quieras chantajear, ¿sí? Porque Él ve el corazón, mi hermano. Pero bueno, mansedumbre, alguien que se deja enseñar, humildad que se deja corregir, mansedumbre que se deja enseñar, ¿sí? Por eso les decía, viene de una palabra que tiene que ver con domesticar, ¿sí? Porque de hecho eso se toma más específicamente en domesticar caballos, ¿sí? Pues el caballo es más fuerte que el jinete, ¿sí o no? Como toda esa fuerza, ¿sí? La somete a una persona más débil que él. Eso es mansedumbre, amén. Soportar, pues ya lo dijimos. ¿Sí lo dijimos o no? Bueno, ya lo dijimos el domingo. Sí, paciencia, amor, pues eso está más que claro. Sí, solicitud por la unidad, o sea, siempre tiene que haber una disposición, sí, y el vínculo de paz. Amén. Entonces, usted y todos nosotros, o cualquiera de nosotros, o entre nosotros, no hay enemigos. Amén. ¿Sí o no? O sea, aquí no hay de que ya la traigo con fulano o ya lo traigo entre ceja y ceja, ¿verdad? Si a la primera se la dejo ir. No, mi hermano, nosotros tenemos un enemigo en común que se llama Satanás. Sí, no se llama hermano. Amén, eso es otra cosa. Sí, eso es falta de carácter. Amén. Bueno, entonces, si el liderazgo, el pastorado, nos esforzamos por desarrollar códigos de conducta en nuestra vida, ¿sí? Pues entonces se va a producir en la iglesia lo que sigue diciendo más abajo del capítulo 4, ¿sí? Y entonces sigue diciendo ahí, para perfeccionar, ¿sí? ¿Qué es perfeccionar? Es llevar a la madurez. Dice ahí, ¿verdad? Hablando de liderazgo, menciona 5 ministerios, que son los que presiden o los que están de líderes dentro de una iglesia, ¿sí? O deberían de estar. Entonces, ellos tienen que desarrollar eso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder perfeccionar. Entonces, ¿qué significa eso? Que van a entrar las almas con una cultura toda retorcida, arrepentidos, salvos, ¿sí? Pero mal formados por el mundo, amén,
como llegamos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer el liderazgo y el pastorado? ¿Sí? La enseñanza y el ejemplo, ¿sí? Empieza a romper estructuras de pensamiento o cultura, ¿sí? Que podemos o que traemos todos de una manera equivocada, y empezamos a desarrollar una cultura correcta en el que quiere, ¿sí? Porque usted ve a Jesús, no todos querían, ¿sí? Seguir al Señor. Amén. ¿Sí o no? Bueno, le das a la otra, porfa. La otra diapositiva. Eso me gustó mucho, ¿sí? Bueno, quédese con el título, ¿verdad? Porque a lo mejor el otro lo batemos para aprendérnoslo o grabárnoslo. Pero vea lo que decía ahí arriba. Según van los líderes, así va la iglesia, ¿sí? Y eso es real. Según van los papás, así van los hijos, ¿sí? Es lo mismo, porque es un liderazgo, ¿sí? En este caso pues estamos hablando de la iglesia. Entonces, según van los líderes, así va a ir el pueblo. Amén. Obviamente, mi hermano, fíjese, yo llegué hace años, cuando empezábamos Gloria Postrera allá en Fraccionamiento Ana. Llegó un señor ya grande, algunos 60 más o menos, no recuerdo, pero ya estaba grande el señor. No un anciano, pero ya era grande. Entonces, él me veía, y pues antes estaba todavía más joven, ¿sí? Se me notaba más la juventud, ¿sí? Y como que se burlaba el tremendo, ¿sí? Me hacía así semblantes como de irónicos, ¿verdad? Y una vez sí me la soltó: ¿y a poco tú te comprometes a ser mi pastor? Yo le dije, pues sí, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Después pensé, ¿y usted se compromete a ser mi oveja? ¿Sí? Pues claro que no. Y lo empiezan a menospreciar, ¿sí? Entonces, si el liderazgo va caminando bien, pero no tenemos un corazón de oveja, pues el pueblo va a ir mal. Por eso quiero poner el balance, ¿verdad? Obviamente, si el liderazgo está mal, pues el pueblo va a estar mal. Amén. Pero si el liderazgo trata, ¿sí?, de alinearse con Dios, va a haber gente que sí quiera y que diga, pues esa es la forma en que tengo que conducirme, porque está en la Biblia, punto, ¿verdad? Y va a haber gente que diga, no, pues yo no quiero ser oveja, sí, nomás quiero que usted sea mi pastor. Amén. Pues eso es imposible, mis hermanos. ¿Sí está claro? Sí, es imposible. Y por eso normalmente damos el ejemplo de Judas, ¿verdad? Que es un muy buen ejemplo de lo malo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenía al pastor perfecto. Amén. No había nada que señalarle a él. Sí, a uno pues es un humano, ¿verdad? Pero a él, ¿qué le puedan decir a Jesús? No, es que tú eres bien chismoso, Jesús. Pues no. Sí, es que dices puras mentiras. Dice que la Biblia que no hubo engaño en su boca. Sí, no, es que eres esto, eres lo otro. No le podían señalar nada. Pues aún así, Judas no se dejó pastorear, ¿sí? Y en un momento de su vida, pues se vio el fruto de su falta de humildad, ¿sí?, delante de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, según va el pueblo, van los líderes, así va el pueblo. Ahora sí, a la que sigue. Ahora sí, vamos a ver en esta parte ya de Efesios 4, la cultura del mundo, ¿sí? En base a esto, ¿sí, mi hermano? Entonces, ahí va el orden otra vez. La cultura de la iglesia, ese es el tema central, ¿sí? ¿Dónde empieza esa cultura o dónde debe de empezar a desarrollarse? ¿Sí? Pues el liderazgo, amén. Si el liderazgo está desarrollando esos patrones de conducta, esos 7 principios que mencioné de carácter, ¿sí?, entonces ese liderazgo tiene la capacidad de perfeccionar al que se deje, ¿sí?, a los santos para la obra del ministerio. Sigue diciendo ahí Efesios, y lo sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Fluctuante, pues que está oscilando, ¿verdad? O que no hay estabilidad, ¿sí? Que de repente sí, de repente no, de repente sí, de repente no. Eso es fluctuar, ¿sí? Entonces, un liderazgo bien formado en esa cultura y en esos principios que ya mencionamos, ¿sí?, con el que se deje, va a desarrollar o va a perfeccionarlo. Amén. ¿Sí está claro? ¿Por qué se necesita ser perfeccionados? Perfeccionados es madurar, ¿sí? ¿Por qué se necesita? Para que ya no fluctuemos, mi hermano, ¿sí? El problema es que a veces la iglesia cristiana a nivel general
confundimos madurez, ¿sí? Ya sea con manifestaciones, ¿sí? O con dones, ¿verdad? O a veces lo confundimos solo con el desarrollo de ciertas disciplinas espirituales, ¿sí? Todos tenemos que desarrollar eso. O sea, lo que quiero decir es que todos, el ABC pues, todos tenemos que orar, todos tenemos que leer, todos tenemos que congregarnos, ¿sí? Entre muchas cosas, ¿verdad? Que está dentro de lo que son disciplinas espirituales. ¿Sí está claro eso? Bueno, esas cosas se pueden desarrollar, ¿sí? Pero a veces con todas esas disciplinas puede haber inmadurez. Amén. Y pues un ejemplo muy bueno, el fariseo, ¿sí? Te doy gracias porque no soy como el publicano. Yo ayuno, yo diezmo, disciplinas, ¿sí? Pero su condición o su carácter, su mentalidad era inmadurez. Porque esto lo tenemos que entender y no se le va a olvidar nunca, ¿sí? La madurez, ¿sí? Es tanto el desarrollo de esas disciplinas como la madurez emocional, ¿sí? Entonces, cuando hay una madurez emocional y hay disciplinas espirituales, esa persona es madura, ¿sí? Cuando solo tiene disciplinas espirituales y no hay una madurez emocional, es inmaduro, pero con disciplinas espirituales. ¿Sí ve la diferencia, mi hermano? Por eso le doy el ejemplo del fariseo. Él tenía disciplinas espirituales, ¿sí? Pero no tenía madurez emocional, por eso se sentía superior. ¿Cuál viene a ser pues, o cómo podemos resumir una madurez emocional? Las 7 principios que están ahí, ¿sí? Humildad, ¿sí? Mansedumbre, esas 7 cosas que están ahí enfrente de usted, ¿sí? Esas 7 cosas, ¿sí? Es madurez emocional. Amén. ¿Está claro, mi hermano? Sí, que cuando algo no le parece, ¿sí? El vínculo de la paz. Amén. Que cuando algo no está de acuerdo y tiene que entrar en acuerdo, ¿sí? Pues entonces está solícito, siempre disponible para la unidad, ¿sí? En el Señor, obviamente, ¿verdad? Porque ya ahí también nos dice en qué hay que estar unidos, ¿sí? Cuando ya, corrección, enseñanza, pues inmediatamente saca o deja ver, ¿sí? Qué tan maduro es emocionalmente. Entonces a veces se nos puede subir muy rápido, ¿sí? Esa es falta de madurez emocional. Amén. O a veces nos podemos ir muy abajo inmediatamente. Pues es falta de madurez, perdón. Entonces todo eso es una inestabilidad emocional, pero con disciplinas espirituales. Entonces ya no hay que orar, ya no hay que leer, no, pues si no hace eso, pues menos se le va a dar lo otro, ¿sí? ¿Está claro, mi hermano? Lo que quiero decir con esto es que si yo tengo esas disciplinas, no piense que soy perfecto, ¿sí? Si usted desarrolla esas disciplinas, que es algo que prácticamente son mandamientos, sí, es un mandamiento orar, sí, y hasta dice sin cesar, y es una orden, sí, orad sin cesar, dice Tesalonicenses, ¿no? Es una orden, amén. Escudriñar las escrituras, sí, eso es una orden. No dejándonos de congregarse, otra orden. O sea, no son opciones, sí. Entonces, si yo las atiendo, gloria a Dios por eso. En un principio, pues por eso se llama disciplina. Me va a costar, sí, porque no estoy disciplinado a eso. Pero cuando me estoy disciplinando, llega un momento donde ya son hábitos, mi hermano. Ya no batalla para orar, bueno, para meterse con Dios en oración, no le cuesta tanto. O sea, hay una conciencia correcta que hay que agarrar la Biblia, ¿sí? Venir a la iglesia ya no es el gran sacrificio como a lo mejor lo era en un principio, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Está desarrollando una disciplina espiritual, amén. Todo eso es bueno. El problema es cuando en eso mido madurez. No es madurez. ¿Está claro, mi hermano? Es la suma de esas dos: disciplinas espirituales, madurez emocional, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Perfección, amén. Como dice aquí Efesios, para perfeccionar, ¿sí? Entonces vamos a madurar, amén. Y entre la iglesia, pues nos vamos a quitar de apariencias, de hipocresías, de competencias, ¿sí? De tratar de poner la cara más santa que se pueda, ¿sí? Tratando de, ¿cómo lo puedo decir?
de no dejar que haya un concepto de debilidad, ¿sí? En los demás o de nosotros hacia los demás. O sea, que no piensan que soy débil. Pues ¿y lo que eres pues? Pues todos somos débiles. Amén. O hay alguien aquí que no es débil, que se le resbala la tentación. Si hay alguien que piensa eso, para mandárselo al Señor, ¿sí? Ya no tiene por qué estar aquí. Amén. Pues no, mi hermano, ¿sí? Todos somos débiles. Amén. Y es una maravilla. El perito arquitecto, el apóstol Pablo, no esconde su debilidad, ¿sí? Al contrario, ¿verdad? Él dice, ¿y por qué no lo esconde? Pues porque él entendía que el poder de Dios ahí se manifestaba más. Entonces tengo que estar publicando en todos mis riegues, ¿sí? Pues tampoco, mi hermano. Es una conciencia, ¿sí? Yo sé que soy débil, y como soy débil, sé soportar la deficiencia de otro, ¿sí? Porque a mí me soporta el Señor, ¿sí? Y me soportan otros. Amén. Y por eso tengo paciencia, ¿sí? Hay una escritura que dice que así debe ser el sacerdote, ¿sí? Mostrarse paciente y misericordioso. Amén. Por si quiere ser pastor, pues ya sabe hacia dónde va. Bueno, vamos bien pues hasta ahí, ¿verdad? Entonces, si eso se desarrolla, se perfeccionan los santos para la obra del ministerio. Si dejamos de ser niños, ¿sí? Fluctuantes, desarrollamos disciplinas espirituales. Amén. La iglesia se llena porque hay reuniones de oración, porque es una disciplina en las personas. Amén. Se llena cuando se evangeliza, se llena cuando se intercede, ¿verdad? No se tienen que señalar puntos que ni siquiera se deberían de mencionar, como la puntualidad, sí, como la honra. Amén. Cositas así que uno dice es como perder el tiempo, porque son cosas obvias. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se tienen que como que enfrascar en eso? Porque vamos hacia arriba, mi hermano. Vamos siendo perfeccionados, ¿verdad? Donde ya necesitamos otros temas. ¿Sí está claro, mi hermano? Sí, porque vamos creciendo. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Bueno, entonces, si se logra hacer eso, ahora sí. Amén. Se empieza a quebrar una cultura que traemos del mundo. ¿Sí? Y ahora sí, si me puedes poner la que sigue y luego la que sigue. Ahí vamos a leer Efesios, ahora sí. Efesios 4. ¿Sí se da cuenta el orden que tiene esta escritura que estamos viendo? Sí, cultura de Dios, liderazgo, sí, romper la cultura del mundo, sí, ya no lo vamos a alcanzar a ver obviamente, pero en la siguiente no, hasta la otra. La siguiente puede que está aquí el pastor Matías. Pero vamos a ver cómo el cambio de cultura, ¿sí? Del mundo a la de Dios, y cuál es esa cultura en la iglesia, ¿sí? Dentro y luego ya fuera de la iglesia. Hay mucho que hablar, ¿sí? Que está ahí en la palabra. Pero bueno, primero vamos a ver la cultura del mundo. Entonces ahí uno va a decir, pues esto lo traigo, ¿sí? O esto no me cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque he crecido con esto. Entonces Efesios 4:17. Vamos a leerlo, mis hermanos, ¿sí? Dice así. Acuérdense pues, aquí ya es Pablo, bueno, en el contexto de lo que estamos hablando, ya está hablándole al pueblo en general, líderes o no líderes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? O sea, que ya no vivas en ese estilo de vida. ¿Qué es ese estilo de vida? Cultura, ¿sí? Entonces ya no quiero que estés en esa cultura. Amén. Y dice que andan, o que tienen ese estilo de vida, en la vanidad de su mente. Entonces vamos a ir enumerando esto, ¿sí? Pero ahí nos lo van a ir poniendo. Vanidad de la mente, y el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Y este es el resultado. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia o al deseo extremo, eso es lascivia, para cometer con avidez, ¿sí? O sin temor, sin detenerse, ¿sí? Toda clase de impurezas. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Bueno, el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo o a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa era la cultura que traíamos, ¿sí?
Amén. Ese es el molde que todos, aquí no es de que no, yo no era tan malo. No, todos teníamos eso, porque todos estábamos en tinieblas, ¿sí? Que a uno se nos mostraba de una forma, ¿verdad? Había cosas que eran cultura o buenos hábitos, amén. Pero a final de cuentas la Biblia dice que estábamos en tinieblas, ¿sí o no? Dice así. Dice, fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, ¿sí? Todos estábamos ahí. Si había buenos hábitos, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero a final de cuentas iban a ir al infierno con todo y buenos hábitos, porque no era eso lo que nos salvaba. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Aquí vamos a romper ese molde, mijo, ¿sí? Este molde que traes es un molde mundano. Amén. Y te va a costar, y a lo mejor te va a costar años, pero tienes que tener la mansedumbre, ¿sí? Para que esto pueda entrar en tu corazón y se rompa el molde que traes. ¿Por qué? Porque según Dios, ¿sí? La iglesia es un pueblo invencible. ¿Amén o no? ¿Ve que no se la cree tanto? ¿Sí? La iglesia es un pueblo invencible. Según Dios, ¿sí? La iglesia es un reino de sacerdotes, sí, gente santa. Según Dios, la iglesia debe de estar por encima de todos los reinos del mundo, ¿sí? Según Dios, ¿verdad? Y según su palabra, la iglesia no puede ser cola, tiene que ser cabeza. No puede estar abajo, tiene que estar arriba. Sí, la iglesia son personas más que vencedores. Sí, de la iglesia tiene que salir los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos, sí, los mejores estudiantes. Eso debe de desarrollar la iglesia. ¿Por qué? Porque la cultura de la iglesia es una cultura que está por encima de la cultura del mundo. Los mejores patrones, los mejores empleados, sí, deben de estar en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Pues porque ahí se desarrollan los mejores estudiantes, los mejores profesionistas, los mejores albañiles, los mejores maestros. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro estándar moral y estándar espiritual está por encima del mundo, ¿sí? Y eso dijo el Señor: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos los suyos. Amén. Pero ¿por qué a veces se ve o lo contrario o igual al mundo? Pues porque hay un molde, ¿sí? Que lo tenemos que romper. Amén. Y que cuesta, sí cuesta. Y eso se va a ir rompiendo en la medida que el pastorado lo vaya rompiendo en sí mismo, ¿sí? Eso se va rompiendo en la medida que el liderazgo lo rompa en ellos mismos, ¿sí? Y después va hacia el pueblo. Amén. ¿Está claro o no? Entonces, pues vámonos por partes. ¿Diría quién? No se crea. Bueno, vamos a ver el primero. El primer punto, sí, que vemos aquí en la palabra. Fíjese bien, versículo 17. Esto pues, ya lo leímos eso, ¿verdad? Sí. Esto pues, Efesios, ahí déjame la diapositiva, nada más lo voy a mencionar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, andar o estilo de vida o conducirse. Lo primero que dice ahí es la vanidad de la mente, ¿sí? Entonces, ¿qué es vanidad de la mente? Pues vanidad es un deseo extremo de reconocimiento, ¿sí? Ese es uno. Amén. Es arrogancia, es altivez. Y me gusta cómo Dios es sabio. Pues Él es la sabiduría, ¿verdad? Proverbios 8, ¿sí? ¿Qué es lo primero que señala para romper esa cultura? La mente. Amén. Entonces, la vanidad de la mente. ¿Cómo es la mente en el molde del mundo? Es vana, uno, ¿sí? Y tiene un deseo extremo de reconocimiento. ¿A quién se asemeja eso? ¿O qué le recuerda esas palabras? Satanás, mi hermano, ¿sí? ¿Qué decía Satanás, verdad? Subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Porque él tenía un anhelo de reconocimiento, porque él se sentía igual a Dios, ¿sí? Y se sentía superior a los demás ángeles y a toda la creación. Entonces él decía, pues, ¿quién es más semejante a Dios sino yo? ¿Sí? Amén. Entonces él no decía, pues yo soy el segundo, Señor. No, él decía, vamos a estar igual, ¿verdad? Fíjese la mente tan retorcida de Satanás, ¿sí? Que llegó a pensar, ningún ángel es como yo,
soy el sello de la perfección, estoy acabado en hermosura, ¿sí? No hay ningún ser más sabio que yo en la creación, entonces estoy a la par de Dios, ¿sí? Tan igual estoy a Dios que subiré al monte de Dios y ahí estableceré mi trono. Entonces Dios y yo tendremos un trono paralelo, ¿sí? Porque estamos tan igual, o sea, no se sintió menos que Dios, ¿sí? Se sintió igual a Dios. Amén. Eso es vanidad. Amén. ¿Y por qué se da eso? Porque eso es lo contrario a humildad. ¿Sí? La humildad es, ¿cómo lo puedo decir? No hacer escándalo, por decirlo de alguna manera que se entienda, ¿sí? O alarde de nuestros atributos o nuestros logros, ¿sí? Eso es humildad también. Amén. ¿Qué es lo contrario? Hacer alarde de nuestros talentos, de nuestra capacidad, de nuestros logros. Eso es vanidad. Amén. Entonces cuando uno empieza a hablar así o empieza a pensar así, ¿sabe qué está haciendo? Se está observando a sí mismo, ¿sí? Y está dejando de ver primero a Dios, que es la máxima autoridad, ¿sí? Él no tiene perfección, Él es la perfección, ¿sí? Entonces de Él emana perfección, ¿sí? O sea, es como si oliera perfecto. Amén. Lo destila, ¿sí? Una vez hace muchos años, bueno, hace algunos años, tuve una visión muy palpable y veía que Jesús se me acercaba, pero conforme caminaba se sentía que emanaba perfección. Es algo que no sé cómo explicar, pero es como si le saliera vapor, ¿sí? Y lo sientes y se siente que destilaba perfección y pues te sientes basura, mi hermano, ¿sí? Porque ese destilar de perfección te hace sentir no tienes nada, mijo. Eres tan imperfecto, ¿verdad? Y sientes todos tus errores. Amén. Porque Él no tiene perfección. Él es la perfección misma, ¿sí? Él es Dios, ¿sí, mi hermano? Entonces, ¿qué hace la mente del mundo o el molde del mundo? Pues lo primero es que la mente es vana, ¿sí? Es que, o está llena de vanidad, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Solo se enfoca en sí mismo, ¿sí? Y la otra tiene arrogancia, altivez, ¿sí? Es un anhelo muy grande de reconocimiento y eso puede estar disfrazado, de falsa humildad. Amén. Eso puede estar disfrazado, ¿sí? Puede estar disfrazado de rechazo. Amén. Acuérdense que son extremos, ¿verdad? Pero puedo estar diciendo, es que yo no soy nadie, sí, yo soy basura, sí, yo no sé por qué vivo. Eso es vanidad. Es una necesidad de reconózcanme, ¿sí? Aguas, amén. No es nada más como que no, yo esto y lo otro. Ese es el otro extremo, ¿sí? Pero el extremo hacia abajo es atiéndanme, obsérvenme, ¿sí? Y como no tengo otra forma de llamar la atención, ¿sí? Así la quiero llamar. No soy nadie, soy una vil cucaracha, ¿sí? Yo no sé por qué existo, respiro aire extra, ¿sí? ¿Por qué el Señor no me consume? Amén. No merezco el favor de nadie. Y Dios dice, ya, ¿sí? Reacciona, mijo, ¿sí? Tú no eres eso, amén. No lo haría el Señor, pues, como decía Josué Irión, decía, si yo fuera Dios, decía Josué Irión, los consumiría en un momento. Sí, gracias a Dios que no es Dios, ¿verdad? Si no nos desaparece a todos. Bueno, ¿qué más es la vanidad de la mente? Levanta estructuras de pensamiento que nos limitan en el conocimiento de Dios. Eso sí si puedes poner por favor, 2 de Corintios. Si no, ahí usted lo busca conmigo. 2 de Corintios. Bueno, ya está ahí, ya se nos adelantaron. Fíjese pues. ¿Qué dice 2 de Corintios 10:4? ¿Por qué qué tiene que ver esto con la altivez? Bueno, ahí en la diapositiva decía, ¿verdad? Levanta estructuras de pensamiento que nos limiten el conocimiento de Dios. Bueno, ahí lo vamos a entender, porque las armas de nuestra milicia, dice 2 de Corintios 10:4, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el siguiente versículo es el que tiene que ver con lo que estoy hablando, derribando argumentos. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es vanidad? Es altivez, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una persona con una mente llena de vanidad? ¿Sí? O tiene la vanidad de su mente, siempre levanta argumentos, siempre, ¿sí? Y eso es muy común, amén. Siempre, mi hermano.
Cuando una persona empieza a argumentar algo para contradecir a Dios, ¿sí? Malo. Amén. Entonces, ¿qué hace la altivez? Levanta argumentos que son pensamientos, ¿sí? O conceptos que ya tiene la persona contra, fíjese bien, que levanta toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hace la altivez? O la vanidad de la mente, ¿sí? Levanta argumentos contra el conocimiento de Dios. ¿Y eso qué significa? La altivez de corazón, la vanidad de la mente nos limita, no nos limita, nos aleja del conocimiento de Dios. ¿Está claro, mi hermano? Y si no hay conocimiento de Dios, no hay nada, ¿sí? La persona no tiene absolutamente nada. Amén. Porque lo que nos enriquece es el conocimiento del Altísimo, ¿sí? Eso es lo que nos hace grandes. Amén. Bueno, entonces la altivez de corazón, ¿sí? Levanta argumentos contra el conocimiento de Dios. Siempre va a estar contradiciendo a Dios en muchos sentidos, ¿eh? Puede ser en algo bueno o puede ser en algo de corrección, ¿sí? Por ejemplo, es que Dios te ama y Él está contigo. No, pero yo, ¿sí? Argumentos, altivez, amén. O esto está mal, no, pero pues dicen, y otro argumento, o sea, no, ¿sí? Bueno, ¿está claro eso, mi hermano? La vanidad de la mente, ¿sí? ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? ¿Qué más dice Efesios? Bueno, habla vanidad de la mente, ¿sí? Y sigue diciendo ahí mismo en Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿sí? ¿Y eso qué es? Pues tal cual, ¿verdad? Un entendimiento en tinieblas, ¿sí? ¿Qué es tener un entendimiento en tinieblas? Pues ahí pusimos algo. Una de ellas es, dice ahí, que nos lleva, un entendimiento entenebrecido nos lleva a la ignorancia de Dios y de todo lo que en Él hemos recibido. Eso está en Efesios 1:18 y ahí dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ¿sí? Cuál es la herencia a la que Él nos llamó y las riquezas que hay en los santos. Amén. Entonces, cuando el entendimiento está entenebrecido, estos son escalones hacia abajo. Vanidad de la mente, ese es el molde, ¿sí? Pero dentro de ese molde, entendimiento en tinieblas. ¿Qué hace un entendimiento entenebrecido? No solo no nos limita, nos mantiene en la ignorancia, ¿sí? De las riquezas y de la bendición que tengo en Dios. ¿Está claro, mi hermano? Y uno puede decir muy claramente esto. Eso nos lleva o nos desvía totalmente de nuestra identidad, ¿sí? Usted no es digno de lástima. Amén. Tiene que romper eso, ¿sí? Nadie de los que estamos aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nuestra identidad la condiciona algo o alguien. Amén. La condiciona una posición, la condiciona en economía, sí, la condiciona el respeto de la gente, la condiciona el puesto de un trabajo, sí, todas esas cosas. ¿Sabe qué es? Es un entendimiento entenebrecido y sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque al tener un entendimiento así, no logramos comprender o conocer las riquezas y el llamado que hay en la herencia para nosotros. O sea, usted no es un pobrecito, ¿sí? No lo es. Amén. Usted tiene una herencia muy sublime. Amén. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, ¿sí? Entonces, al tener esa realidad, ¿sí? Usted puede vivir en la verdad de la palabra, pero cuando no conocemos esa identidad que tenemos en Dios, ¿sí? Nos vamos a ir a dos extremos. O se nos va a subir o nos vamos a sentir basura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el entendimiento entenebrecido? Nos priva del conocimiento de nuestro llamado y de la herencia que tenemos en Dios. Amén. ¿Se acuerda del hermano del pródigo? ¿Sí? Ese hombre, usted lo va a leer, Lucas 15, donde habla la parábola del hijo pródigo. Ahí dice que el hermano menor pidió la parte de su herencia. Llegó con el papá y le dice: padre, pues danos la parte de la herencia que nos corresponde. Y en la cultura judía, eso es decir, para mí ya estás muerto. Sí, pues en cualquier cultura, ¿verdad? Pero por cómo el Señor lo está explicando. Y aparte de eso, así dice, que el padre les repartió a los dos la herencia que les correspondía, ¿sí? Se va el pródigo, usted sabe toda la historia porque usted lo ha leído, ¿sí?
malgasta todo lo que tiene, ¿sí? Despilfarra y después le cae el 20 y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, yo no tengo por qué estar pereciendo. Y regresa a la casa del papá. El papá pues lo esperaba, porque ese es el corazón de un padre, ¿sí? El corazón de un padre es ver esperanza, mi hermano. No es que esté tonto, ¿sí? No es que no se dé cuenta o que se ha dejado, se da cuenta, ¿sí? Pero lo que quiere es restaurar, amén. Entonces lo ve todo apestando a cerdo y lo reconoció, sí, porque lo vio de lejos, dice la Biblia, y se le dejó ir, lo abrazó, lo besó, oliendo a cerdo, no crea que el pródigo se bañó antes de ir, ¿sí? Así lo agarró, lo besó, lo recibió, lo perdonó, ¿sí? Y le empezó a dar herencia, todavía más, ¿sí? Llega el hermano mayor y dice que se acerca a la casa y pregunta a un siervo. Eso es clave, ¿sí? Siervo es esclavo. Entonces él llega a la casa, no llega con el papá. A ver qué está pasando, por qué tanto escándalo. Llega con el esclavo, ¿sí? Le dice al esclavo: ¿por qué hay tanto argüende, pues? ¿Sí? Y el esclavo le dice: porque tu hermano regresó y tu padre le está haciendo fiesta, ¿sí? Entonces aquel hombre, el hermano mayor, se va con el papá, pero ya va con una mente de esclavitud, sin identidad, ¿sí? Y va con el papá y le dice: te he servido todos estos años, siempre he estado contigo. Le empieza a reclamar, un esclavo, ¿sí? Así hablan los esclavos. Usted lo ve en Números, Éxodo, cómo era el pueblo de Israel. Y es que no tenemos carne, y es que no tenemos esto, y es que quejas, reclamos, ¿sí? Cuando tenían todo, amén. Llega aquel hombre ya con un pensamiento de esclavitud, o influenciado por pensamientos de esclavitud, y le empieza a reclamar: yo siempre he estado aquí, ni un cabrito me has dado. ¿Eso era cierto, hermano? No, porque al principio dice: le dio la parte de la herencia que le correspondía. Pero ¿por qué él decía ni un cabrito? Porque así piensa un esclavo, ¿sí? Un esclavo piensa: no tengo nada, no soy nadie, ¿sí? Yo no sé por qué sigo viviendo. Les haría un favor desaparecer del planeta, ¿sí? ¿Sí me entiende, mi hermano? Y no entiende que tiene lo que dice Efesios 1:18, ¿sí? Alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la gracia a la que ha sido llamado y la herencia que tienes en los santos, ¿sí? Y empieza un listado muy largo de lo que dice ahí en Efesios 1, a partir del 18 en adelante. Amén. ¿Está claro hasta ahí? ¿Por qué se habla así? Porque el entendimiento está en tinieblas. ¿Qué trae un entendimiento en tinieblas? La vanidad de la mente, ¿sí? Entonces hay que quebrar esos conceptos. Nos lleva a un espíritu de estupor. Estupor en sí es como adormecimiento, ¿sí? Dice, ya lo puse ahí, un adormecimiento espiritual que nos roba la capacidad de avanzar en la vida. O sea, no nacen las cosas de Dios. Nos roba la capacidad de avanzar en la vida y en la toma de decisiones. Eso es estupor, ¿sí? Ahí Romanos 11:8 lo dice: Dios les dio un espíritu de estupor, ¿sí? Estupor es adormecimiento, ¿sí? Entonces es una persona que está como ida espiritualmente hablando. ¿Cómo se ve ese estupor en una persona? Pues no tiene aspiraciones a nada, ¿sí? Está muerto, mi hermano, muerto en vida. No tiene aspiraciones en Dios, no tiene aspiraciones en su vida, ¿sí? No tiene aspiraciones a nada, amén. Entonces esa persona va conforme lo lleve la corriente, amén, porque está adormecido, ¿sí? ¿Y en qué afecta en la vida? Pues en todo, ¿sí? Y lo otro es, no puede tomar decisiones, no sabe qué hacer. Hay lo que como Dios mande, o ahí como Dios nos vaya llevando. ¿Será como Dios nos va llevando? ¿O será que no quiero decidir? Y la Biblia no es así. Incluso adorar a Dios tiene que ser bajo un razonamiento. ¿No dice eso Romanos? ¿Sí? Este es vuestro culto racional. Cada uno piensa de sí mismo con cordura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que uno tenga la capacidad de razonar, ¿sí? Que uno tenga la capacidad de tomar decisiones. Amén. Qué feo
cuando pasan los años en el evangelio y el hombre, ¿verdad? Es que un pastor lo hace más gracioso, ¿verdad? Lo que digas tú, mamita, le dice el esposo a la esposa, ¿sí? Como tú digas, mamita. Entonces, porque no sabe decidir, no tiene iniciativas, ese es estupor. ¿Está claro, mi hermano? Entonces, un siervo de Dios, un hijo de Dios, no puede tener ese espíritu, ¿sí? Se lo tiene que sacudir. ¿Está claro, mis hermanos? Porque si no, nunca va a tener aspiraciones en esto, ¿sí? Cuando alguien tiene el espíritu despierto, tiene el deseo de que el reino de Dios avance, ¿sí? Y eso está en la Biblia, el libro de Esdras, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia de Esdras? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, y entonces dijo: vayan y edifiquen la casa de Dios, ¿sí? ¿Qué dice el libro de Ageo? Despertó Jehová el espíritu de Ageo, ¿sí? No, espíritu de Zorobabel, ¿sí? Y cuando lo despertó, empezaron a edificar la casa de Dios. Un espíritu adormecido no busca edificar, ¿sí? Está adormecido, no edifica su matrimonio, no edifica su familia, no edifican mucho menos la casa de Dios. ¿Está bien, mi hermano? Ese es el molde. Fíjese qué feo, ¿verdad? Y ahí estamos todos, amén. Y esperemos en Dios que eso se esté rompiendo, porque si no se rompe, se nos va a ir la vida, mi hermano, en una silla, amén, aprendiendo y aprendiendo y no cambiando, ¿sí? Y eso es lo que Dios no quiere, que pasen 20 años en el evangelio, ¿sí? Ya no fuma, no se droga, pero está amargado, resentido, odia, maltrata, maldice, pero ya no fuma. Pues no, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Porque es un molde, mi hermano. Eso tiene que romper. Amén. Bueno, el que sigue, ignorancia. Ya voy acelerando, Dice ahí: teniendo el entendimiento entenebrecido por la ignorancia que en ellos hay, ¿sí? Dice: ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, ¿qué hace el entendimiento entenebrecido? Pues nos lleva a la ignorancia. Amén. Y eso se oye como que nada, pues como que ya se aprende. No está hablando de conocimiento intelectual, ¿sí? Está hablando de ignorancia de Dios. Amén. Y a Dios se le conoce no solo por la teoría, se le conoce por experiencia o por intimar con Él, ¿sí? Entonces, lejos del estilo de vida o ajenos a la vida de Dios. Eso está en Efesios, ¿sí? ¿Qué es la vida de Dios? Pues la cultura de Dios. Entonces, cuando hay ignorancia, ¿sí? Estamos ajenos a la forma de vivir de Dios. Entonces, si estamos lejos de la forma de vida de Dios, ¿a qué vida estamos cercanos? Pues a la cultura del mundo, ¿sí? ¿Qué rige la cultura de este mundo? Satanás. Amén. Él rige eso. Bueno, ¿qué más? La ignorancia de Dios nos lleva a una vida de continua derrota generacional. O sea, que esto no queda en mí y eso está en Oseas, ¿sí? Por cuanto despreciaste el sacerdocio, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto despreciaste el sacerdocio, yo tampoco me acordaré de tus hijos, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál fue la causa por la que Dios declaró ese juicio? ¿Sí? Y la ignorancia de Dios, mi hermano. A mi pueblo le faltó conocimiento. Entonces, una persona que ignora la vida de Dios, ¿sí? Es una persona derrotada. Amén. Y su derrota se hace evidente, mi hermano, ¿sí? Problema tras problema. Las pruebas no son eternas, no nos confundamos. Amén. Una cosa es que Dios nos pruebe, pero la prueba tiene un límite y tiene una fecha donde se acabó la prueba. Amén. Cuando la prueba, o más bien no salgo aprobado, se alargan las cosas y ya no siempre es prueba. Es Dios diciendo: no entiende, ¿sí? ¿Por qué Dios tuvo que matar a todos los que salieron de Egipto? A excepción de dos, ¿verdad? Josué y Caleb. ¿Por qué se murieron en el desierto? ¿Sí? Porque ellos no querían aprender. Cuando aproximadamente eran 40 días, o al menos ya llevan 40 días recorridos de Egipto a la tierra de promesa, donde ya veían la tierra prometida. Sí, Dios dijo: no, van a ser 40 años. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, se hubieran ahorrado muchos años, ¿sí? Pero ¿por qué el desierto se alargó? Pues porque la ignorancia, el despreciar la vida de Dios. Amén.
¿Sí está claro, mi hermano? Y quiero que le dé temor, porque ahí dice, tampoco me acordaré de tus hijos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más se queda en mí esa ignorancia. ¿Sí? Eso va a pasar a los hijos. No, pues que se meta la vieja, ¿sí? Para que rescate a los hijos. No, mi hermano. ¿Sí? Dios va a decir, venga para acá. ¿A quién buscó Dios cuando cayó Adán y Eva? A Adán. Amén. Porque a él se le dio la responsabilidad. Cuando usted tenga una familia, un matrimonio, ¿sí? El primero a demandarse no es a la esposa, es al esposo. Siempre, mi hermano. Es un orden de Dios. Amén. Por eso un esposo que se mete con Dios va a recibir la revelación del diseño de su matrimonio. ¿Sí? Y él va a entender, así se hacen las cosas, porque aquí está escrito. Amén. Sin irse a es que las mujeres son así y los hombres son así. Está bien, sí ayuda. ¿Sí? El hombre es más en cuadritos, ¿verdad? Así nos califican. ¿Sí? En la mente los hombres son cuartos o habitaciones. Y tiene una habitación blanca, ¿sí ha escuchado eso? Bendita habitación blanca, ¿verdad? Que nos deja privados, solo estamos así, ¿verdad? No piensen, nada más dice que sí o no, ¿sí? Gloria a Dios por ese cuarto. Gracias a Dios que somos hombres y tenemos ese cuarto exclusivo nuestro, ¿sí? Y la mujer no, ¿verdad? Que la mujer tiene un montón de telarañas, cables cruzados en la cabeza, ¿sí? Sí, y está bien, ¿verdad? Así somos, pero hay un diseño, mi hermano, ¿sí? Donde a los dos les dice, así tienen que ser. Amén. Y eso se lo revela a los hombres que se meten con Dios, al varón, si se mete con Dios. Amén, mi hermano. Entonces, por eso, qué feo los pastores, ¿sí? Que dicen, el ministerio de la mujer no es real, ¿sí? Y entonces volteamos a ver a los hombres y uno dice, pues ni modo de ponerlos a estos, ¿verdad? Mejor ni modo, pues que se levanten estas mujeres entendidas, sabias y que pastoreen. Amén. Bueno, Oseas fue un gran paréntesis. Bueno, entonces Oseas habla de nuestra descendencia. Y le das ya a la que sigue, ya voy acabando, se lo prometo. Después habla dice ahí, la ignorancia que nos hay por la dureza del corazón. Esto está en Efesios, ¿sí? Entonces, cada una de estas palabras que están en esas pantallas, ¿sí? O títulos si quiere, ese es el molde del mundo. Entonces el molde del mundo tiene una mente vana, tiene, bueno, ya para resumir esto, tiene un corazón endurecido. Ese es el molde. Todos venimos así, todos. Amén. Entonces, ¿qué es la dureza del corazón? Pues la dureza del corazón nos lleva a la desobediencia, ¿sí? Esto es muy importante, nos saca el reposo que Dios desea darle a nuestro ser. Está en Hebreos, usted lo va a leer porque está largo, ¿sí? Dice ahí, si oyeres hoy su voz, dice Hebreos, no endurezcas el corazón, y empieza hablando. Amén. Y estos, usted lo va a leer porque está largo, por la dureza de su corazón no entraron al reposo. Amén. Entonces hay cosas que no vamos a ver, ¿sí? Por la dureza del corazón. Entonces, ¿cómo es el mundo? Tiene dureza en el corazón. Y ese es el patrón de conducta que nos metió en la cabeza y en el corazón. Y es el que Dios quiere romper. Porque si eso no cambia, ¿sí? No podemos entrar al reposo. Y el reposo es intimar con Dios en libertad, ¿sí? No meterse con Dios y te pido por esto y sácame y ayuda. Eso no es reposo, mi hermano, ¿sí? Ya voy a acabar, ¿Se acuerda cuando Jesús va en la barca? Dormido. Qué impresión, ¿verdad? Bueno, no sé si es un capítulo antes. Dice, eso está en Marcos, dice que se la pasó todo el día predicando. Ay, el Señor, ¿verdad? ¿Cómo aguantaba? Fuerte, sanote, sí, en todo sentido. Y empieza a predicar todo el día, predicando y predicando y predicando. Amén. ¿Y quién cree que oían todo el día esas predicaciones? Los 12. Y entonces el Señor dice, pasemos al otro lado, porque seguramente percibió la legión que tenía que romper. Se sube a la barca y el Señor se duerme. ¿Por qué se durmió? Todo un día oyendo, ¿sí? Y la fe viene por el oír. Amén. Y él va dormidito, a gusto, ¿verdad? Sin problema. Y entonces la Biblia dice que se levantó una gran tempestad. Y ya lo había dicho una vez, en el griego esa palabra es maremoto. O sea, no era una llovizna,
Sí, era una gran tempestad, era un temblor en el agua, que se metían las olas en el mar, perdón, en la barca, y Jesús dormía. ¿Cómo es posible, mi hermano? Sí, porque está dejando una enseñanza y no se estaba haciendo el dormido, No va a pensar, no, se iba haciendo el dormido. No, iba dormido. Sí, eso es el reposo. Que la barca está por sin ningún lado, pero la persona está en reposo. Sí, ¿por qué pues está en reposo? Porque oyó palabra, mi hermano. Sí, todo el día. Amén. Y entonces el Señor no se despertó, lo despertaron, o sea que todavía estaría dormido el Señor a gusto. Sí, pero ahí van con el Señor y Señor, sí, no te puede que perecemos. Y se despierta el Señor y les dice: hombres de poca fe. Sí, ¿por qué les dijo eso? Porque acababan de oír todo un día palabra, 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 y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No le creyeron a lo que oyeron. Sí, entonces, ¿por qué no le creyeron? Por la dureza de corazón. Entonces, cuando el corazón no está endurecido, usted recibe la palabra y la cree. Sí, y cuando uno cree la palabra, entra un reposo. Por eso dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué dice después? Porque en ti ha confiado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Reposo, en paz. Porque Él dijo: pasemos al otro lado, y pasemos al otro lado. Amén. Dormidito el Señor a gusto. Ese era el reposo. Amén. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué hace la dureza de corazón? Pues nos priva de ese reposo. ¿Sí? ¿Y cómo se va a ver nuestra falta de reposo? La ansiedad, ¿sí? Los ataques de pánico, los temores, el miedo, porque no estoy descansando en una palabra. Eso a nivel general. ¿Sí? ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, esto está tremendo. ¿Sí? Cuando el corazón está duro, aparte que no le entran las cosas y no crece en fe, priva o busca destruir el culto y la adoración a Dios. Está en Éxodo, usted lo va a leer, ¿verdad? Ahí dice que Moisés y Aarón van con Faraón, y usted sabe que Dios dijo, ¿verdad? Faraón se va a endurecer. ¿Sí? ¿Se acuerda? Si no, pues lo va a tener que leer. Todo eso está ahí en Éxodo. Y le dice: se va a endurecer porque yo tengo que sacarlos con brazo fuerte. ¿Sí? Y con ira derramada los iba a sacar a Israel de Egipto. Entonces Faraón se endurecía y Dios lo endurecía. Amén. Entonces cuando llega Moisés y le dicen: deja ir a mi pueblo, les decía Moisés y Aarón, para que me adoren. ¿Sí? Camino de 3 días por el desierto. ¿Quién es Jehová? Para que yo le obedezca. Dureza de corazón. ¿Sí? Bueno, cuando alguien es duro en su corazón, uno no recibe la palabra, no va a creer, nunca va a reposar, nunca. ¿Sí? Y 2, no puede adorar a Dios. Y no puede, va a buscar privar a otros de esa adoración. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí estamos bien o no? ¿O empezamos otra vez? Dice: no, amén, ya todo clarísimo, ¿verdad? Ya al último, ya ahora sí se lo prometo. Dale a la que sigue, por favor. Bueno, después, ya al final de eso, de Efesios, dice: después de que perdieron toda sensibilidad, ¿sí? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí se acuerda, verdad? Efesios 4. Bueno, ¿qué es perder toda sensibilidad? Hay versiones que dicen que pierde el sentido de la conciencia. ¿Sí? Y pues usted lo ve en el mundo. Amén. Una vez lo quité de volada porque esas cosas no las soporto. Pero estaba viendo un video, un niño chiquitito, yo creo 1 año. La mamá lo pateaba, el niño estaba llorando. Cállate, le decía. Pues ¿cómo se va a callarse un bebé? Esa es su forma de hablar. Sí, y le pateaba y decía: cállate, lo sangoloteaba. ¿Sabe qué es eso, mi hermano? No tiene sentido de conciencia. Y eso es mínimo, porque hay otras cosas peores. ¿Sí? Entonces, aunque usted no lo crea, eso lo traemos nosotros también. ¿Sí? Porque es el molde donde venimos. Amén. Por eso a nadie de nosotros nos cuesta hacer lo malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Si Dios no hubiera venido a nuestro encuentro en algunos, ¿sí?, hubiéramos caído en cosas peores. Amén. ¿Sí o no? Porque era una esclavitud total. ¿Sí? Otros a lo mejor sí venimos de ahí.
de tocar fondo, de despedazar gente y sentir como que no pasó nada. Amén. Uno más que destacé, ¿sí? O sea, la mente es súper retorcida, mi hermano, de ser violadores, de ser asesinos, de ser golpeadores y no sentir ningún sentido de conciencia o de que estoy haciendo, esto no está bien, ¿sí? Bueno, ese es el molde del mundo. En el mundo, mi hermano, no hay sentido de conciencia, ¿sí? Eso no existe. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Entonces se pierde por completo el sentido de conciencia, la persona se va degradando en toda área de su vida, y pues eso está ahí en Efesios. Amén. Busca con avidez, ¿sí? O con toda la intención hacer cosas cada vez más terribles, ¿sí? Eso es el molde del mundo. Amén. Y le das a la otra y ya terminé, nada más para que sepa lo que sigue. Entonces después Efesios dice cómo cambiar ese molde. Amén. Pero eso va a ser después. Sí, póngase en sus pies, mi hermano, y vamos a hacer una oración. Entonces acuérdese que esto tiene una secuencia. Por eso procure no en la medida de lo posible no fallar o no faltar. Amén. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a identificar el molde que traigo al mundo. ¿Sí, mi hermano? Vamos a hacer una oración así, ya para dejar el lugar. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, solo tú nos conoces, bendito Dios. Nosotros no nos conocemos tan perfectamente como tú, Señor, y hoy estamos delante de ti, bendito Dios. Examínanos, Padre. Nosotros pudiéramos pensar que ese molde ya está completamente destruido, Señor, pero realmente el único que lo sabe eres tú, Señor, y venimos delante de tu presencia. Examínanos, Señor, bendito Dios, y quita de nosotros, Padre, todo ese molde del mundo, Señor. Haznos identificar si alguna de estas cosas que hemos mencionado, Señor, las tenemos, Padre. Si alguno de nosotros vive, Señor, en una de estas cosas que hemos hablado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, danos entendimiento, Señor. Si hay una mente que ha perdido toda conciencia, haznoslo entender, Señor. Bendito Dios, si hay un corazón endurecido, si hay ignorancia de ti, Señor, si hay un entendimiento entenebrecido, si hay una mente, Señor, saturada de vanidad, haznoslo ver, ten misericordia, Señor. Tal vez no es en todas las áreas, pero las áreas que tú veas en nosotros, muéstranoslo, Señor. Redargúyenos, Padre. Tennos misericordia, bendito Dios, porque no queremos ofenderte, Señor, y queremos que ese molde se rompa, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Te ruego por el liderazgo, para que como líderes podamos desarrollar, Señor, esos códigos de conducta y poder así transmitir una cultura correcta, Señor, y sacar ese molde viejo, Padre, de un mundo que nos malformó, que nos destruyó, Señor, y poder vivir en el molde o en la cultura del cielo, Señor. Bendito Dios, una cultura que se debe de vivir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias porque eres fiel y eres bueno, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Den un aplauso al Señor. Dios me los bendiga.